Buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana, qué gozo. Y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 21, para seguir nuestra serie, Dios de juicio y esperanza. Isaías, y hoy vamos a ver los capítulos 21 al 23. Seguimos en este libro y ha sido un poco un reto como predicador, pero ha sido una bendición también. Y hoy vamos a ver cómo reaccionar ante el juicio de Dios. ¿Cómo reaccionas tú cuando pasas por un accidente en la calle? Si hay motos en el piso, si hay carros estrellados, ¿cómo actúas tú? Yo sé que hay personas que quieren estar ahí tomando fotos, ¿cierto? O quieren estar cerca y saber todos sus detalles. Yo en lo personal me pongo incómodo y trato de no estar mirando si hay alguien herido o algo ahí. Y después de pasar me siento como mal del estómago, ¿cierto? Y si estoy en moto, por ejemplo, empiezo a andar con más precaución, porque siempre digo, es por la gracia de Dios que no estoy ahí, ¿verdad? Y a veces en eso, hermanos, cuando leemos algo en la palabra sobre el juicio, es muy similar, creo. Porque como que queremos pasar rápido esas porciones sobre el juicio, porque queremos leer las partes más bonitas de la salvación y del futuro glorioso, y todas esas cosas. Pero vemos que Dios ha incluido muchos capítulos sobre el juicio. Y de hecho debemos aprender de estos capítulos también. Y hoy vamos a ver cómo reaccionar ante el juicio de Dios. Y vamos a ver 4 respuestas apropiadas. 4 respuestas apropiadas. Recordemos que estamos en el contexto de Isaías, en donde hay profecías sobre varias naciones. Y hemos visto profecías sobre Babilonia, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto. Y en los 3 capítulos de hoy hay otras profecías. Y miren ahí en el capítulo 21, el 1, profecías sobre el desierto del mar. Ahí no dice un nombre de una nación, sino que usa el profeta un nombre misterioso, ¿verdad? Profecías sobre el desierto del mar. Y también el 22, el capítulo 22, el versículo 1 dice, profecía sobre el valle de la visión. Y Motier, el comentarista, nota como los títulos misteriosos que usa Isaías indican que las cosas van de mal en peor. Es decir, ya el profeta está hablando en términos más difíciles de entender, y de hecho, cuando me leí el pasaje para hoy, esta semana pasada casi lloro, porque digo, no entendí casi nada, hermanos. Eso porque son profecías un poco difíciles, pero igual, con un poco de ayuda podemos entender el mensaje. Amén. Bien, vamos a ver entonces el capítulo 21, pero antes de entrar a materia, vamos a orar, ¿ok? Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por este privilegio de abrir tu palabra. Y Señor, ciertamente tú has inspirado muchas profecías que a veces son un poco difíciles de entender. Y es por eso que rogamos tu ayuda, Padre, para ver lo que tú quieres, para entender lo que tú has dicho y para poder, Padre, aplicarlo en nuestra vida de manera fiel a tu palabra. Oramos que tú obres en la vida de cada uno, Padre. Danos más humildad, danos, Padre, más entendimiento. Oramos que si hay alguien que escucha esta prédica que no conoce a tu Hijo, Padre, como hemos cantado, Él es el único Salvador. Oramos que aquella persona pueda entender ese mensaje tan importante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miremos aquí entonces, hermanos, Isaías 21, y como siempre, lo mejor es tener la Biblia para poder seguir, porque, como mencioné, es un poco complejo, pero miren esto. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Bien, aquí
de lo que podemos entender, el desierto del mar es una forma simbólica de hablar de Babilonia. Porque de hecho había un llano al lado de Babilonia que era como un desierto al lado del mar. Y vemos más adelante en el 9, y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ahí el profeta nombra directamente a Babilonia y por eso nos ayuda a entender de qué está hablando él. Pero miren ahora el versículo 2, porque está hablando aquí Isaías de la destrucción que venía sobre Babilonia. Dice, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado del olor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Bueno, hermanos, aquí vemos la primera respuesta apropiada al juicio de Dios y vemos aquí que debemos sentir angustia. Debemos sentir angustia y lo vemos aquí en el profeta. Lo interesante es que esta profecía está se trata de una nación pagana, Babilonia. Pero Isaías vio tan claramente el juicio que él sintió angustia. Como vemos ahí, bueno, esa descripción, ¿verdad? Mis lomos se han llenado del olor. Suena horrible. También como angustias de mujer de parto. Las mujeres que han dado a luz saben cómo es eso. Los esposos entendemos un poco. Pero en eso debemos sentir angustia, ¿cierto? También vemos a Isaías después, si miran conmigo el capítulo 22, el versículo 4, cuando él vio otra visión sobre Jerusalén, miren lo que dice. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces notamos algo interesante de Isaías aquí, que el hombre podía sentir compasión por los demás. Cuando él vio en esta visión la destrucción de Babilonia, ¿cómo se sintió? Se sintió muy mal, afectado. Estaba afectado emocionalmente, estaba conmovido profundamente y cuando vio también la visión sobre su ciudad, él lloró amargamente. Entonces debemos sentir angustia ante el juicio de Dios. Aquí vemos en esta profecía, pues habla de Babilonia, ¿cierto? Ya leímos ahí el 9, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y realmente cuando miramos la historia, esto pasó varias veces con Babilonia. Ellos fueron conquistados varias veces, se levantaron varias veces, pero aquí estamos viendo una ocasión en donde fue Asiria quien los conquistó. Pero sabemos que al final de la Biblia hay también una ciudad que se llama Babilonia que va a caer. En Apocalipsis lo dice. Entonces lo que podemos ver en esta porción es que el profeta está viendo algo que se trata de una ciudad específica, pero que tiene aplicación a todos nosotros. Porque habla del principio de Babilonia que opera en el mundo. Y cuando pensamos en Babilonia, recuerden que Babel es Babilonia, ¿cierto? Entonces en Génesis 11 vemos la primera vez que ellos tratan de construir algo independientes de Dios, y Dios confunde las lenguas, ¿cierto? Porque ellos, ¿qué querían hacer? Querían construir una torre que alcanzara a los cielos y querían hacer un nombre para ellos, que es el mismo principio que vemos aquí con Babilonia. ¿Y qué hace Dios con toda cosa que quiere exaltarse por encima de Dios?
pues lo derriba, ¿cierto? Lo arroja a la tierra. Entonces vemos aquí que quebrantó en tierra. Pero lo que podemos aprender de Isaías es que cuando pensamos en el juicio de Dios, hermanos, necesitamos sentir angustia. Necesitamos entender qué tan terrible es esto. Y incluso cuando son personas que quizás pueden ser personas que son enemigas, pero debemos pensar más bien en su futuro, qué les espera, ¿cierto? Y eso nos debe causar tristeza, porque incluso cuando son personas que actúan como enemigas, por ejemplo, debemos pensar nosotros no solamente en ese momento, sino en qué les espera, ¿cierto? Y eso es lo que vemos con Isaías, que él tenía en mente ese juicio final, como nosotros también. Pero qué tan fácil es acostumbrarnos a leer o escuchar del juicio de Dios. ¿Y qué pensamos cuando escuchamos de su juicio? A veces estamos tranquilos. Bueno, viene el juicio de Dios sobre la tierra y Él va a destruir todo y los que no se arrepientan van a ser arrojados al lago de fuego, pero no sentimos en nuestro corazón qué significa eso, ¿verdad? Que es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, esa convicción de esa destrucción y ese juicio que les espera. Y por eso debemos rogarle a Dios que nos dé más sensibilidad para ver ese juicio. Y si pensamos en Cristo, ¿cómo pensaba Cristo del juicio que venía? Pues en Mateo 23:37, el Señor Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos ahí que Cristo veía esa incredulidad de su propio pueblo y le dolía en el corazón. Le dolía ver eso. Y él sabía del juicio de Dios, pero sentía compasión por las multitudes porque no tenían pastor. ¿Qué tal tú y yo? Cuando pensamos en el juicio, pues hay dos formas de sentir angustia. Si no conoces a Cristo, debes sentir mucha angustia porque te va a tocar ese juicio. ¿Sí? Y hablo a todos, pues porque si nosotros no hemos recibido a Cristo, no hay nada que nos pueda salvar de ese día. Debemos sentir mucha angustia, pero no solamente emocional, sino espiritual, para que nos arrodillemos ante los pies de Cristo para recibirlo. Amén. Eso, y oramos eso por todos ustedes, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, ¿cierto? Por nuestros familiares, porque el juicio de Dios es algo cierto, pero muchas veces parece algo muy lejano y no entendemos. Miremos ahora el capítulo 22 y voy a darles un poco de contexto. Aquí en el 1 dice, profecía sobre el valle de la visión. Ahí el valle de la visión es Jerusalén. Nuevamente, él usa un término misterioso para hablar de esto, pero por el contexto, lo que leímos en el 4, por ejemplo, la destrucción de la hija de mi pueblo, está pensando el profeta en Jerusalén. Y probablemente es una profecía sobre la destrucción que venía en el año 586 antes de Cristo, que es cuando Babilonia conquistó Jerusalén. ¿Ok? Es una fecha importante. Pero el profeta podría ver esto anticipadamente. Entonces vemos aquí lo que el profeta habla de ese juicio sobre Jerusalén. Y vamos a empezar en el versículo 5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Bueno, ahí en el 6 probablemente esos nombres se refieren a mercenarios que estaban con Babilonia.
Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, o sea, sus defensas desnudó. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Bueno, voy a darles el encabezado, hermanos. La segunda respuesta al juicio de Dios es que debemos rechazar la autosuficiencia. Debemos rechazar la autosuficiencia. Y aquí vamos a ver que ellos, a la luz de esta venida del enemigo, estaban mirando lo que ellos tenían. El primer ejemplo lo vemos ahí en el 8. Miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Realmente habla de un lugar en donde Salomón había puesto armas en un bosque. Entonces, ¿ellos qué hacían? Venía el enemigo, pero no, estamos bien porque tenemos las armas escondidas. El versículo 9, vistes las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Allí, pues ellos también necesitaban agua. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, de hecho, Ezequías en el año 701 antes de Cristo, él mandó a hacer un túnel que venía o iba del fuente de Gihón hasta la ciudad amurallada. Porque ustedes saben que cuando un enemigo llegaba, a veces sitiaban la ciudad, ¿cierto? Y necesitaban agua. Entonces, Ezequías hizo ese túnel y realmente es una maravilla, existe todavía y uno puede caminar por dentro de ese túnel. Llegaba el agua del fuente hasta la ciudad y ellos ¿qué pensaban? Bueno, aquí tenemos agua, aquí tenemos la muralla, vamos a estar bien. Pregunta, ¿está bien o está mal, más bien, está mal construir cosas para protegerse? No, ¿cierto? El problema no fue de Ezequías, pero ¿cuál fue el problema? De creerse autosuficientes. Porque un fuente de agua es bueno, pero si confías en ese fuente de agua y no en Dios, es malo, ¿cierto? Tienes que confiar en Dios. Miren ahí el 10. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Nuevamente, ¿en quién o en qué estaban confiando? En ese muro, que bueno, vamos a destruir unas casas, vamos a fortalecer ese muro para poder confiar en él. El 11, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ahí creo que está hablando de Dios cuando habla de lo hizo, lo labró. Y nuevamente ellos hicieron este foso y confiaban en ese foso. Claro, ¿quién nos va a conquistar? Tenemos el muro, tenemos el foso, tenemos una fuente de agua, ¿cierto? Y vamos a estar bien. Confiaban en su autosuficiencia. Miremos ahí también el 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, en medio de todo esto, ellos pensaban en su autosuficiencia, pensaban que lo tenían todo. ¿Y qué tan fácil para nosotros es hacer lo mismo, cierto? Pensar que nosotros tenemos lo que necesitamos y me recuerda Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Allí vemos que en quién debemos confiar. En Dios. Tenemos que rechazar la confianza en nosotros. Si no seamos sabios en nuestros propios ojos, ¿cierto? Debemos confiar solamente en Él. Entonces, ante ese juicio, si uno está confiado en uno mismo, hay un problema grande. Hay un problema grande porque nadie
va a poder estar ante Dios si está confiando en sí mismo? Nadie. Entonces es tan importante. Miremos ahora la tercera respuesta ante el juicio de Dios, el capítulo 22, y vamos a seguir ahí la lectura. Bueno, ya leímos el 13, ¿cierto? Esto fue revelado a mis oídos, el 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí, bueno, quizás pensábamos que había un solo pecado imperdonable que Cristo menciona, pero miren aquí que dice que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Ese pecado de la autosuficiencia. Y aquí vemos también que cómo reaccionan ellos ante el juicio que viene en el 13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué tal esa respuesta? ¿Cierto? ¿En quién o en qué estaba su enfoque? En el momento, ¿cierto? Ellos escuchaban de los ejércitos de Babilonia que venían y ellos decían, no, tenemos que gozarla mientras podamos, ¿cierto? Con parrandas, con fiestas, pensando en el momento y no en lo eterno. Y entonces la tercera respuesta ante el juicio es, debemos enfocarnos en lo eterno. Debemos enfocarnos en lo eterno. Y muchas veces la tentación es mirar lo que hay aquí, enfocarnos en eso, agarrarnos de eso, ¿cierto? Bueno, aferrarnos a todo eso para no pensar en la eternidad. Y eso es lo que vemos en ellos. Ellos no estaban pensando en el futuro. Y eso, de hecho, es lo que dice, pues Pablo cita esas palabras en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Porque hay dos enfoques en la vida. Hay un enfoque en lo eterno y hay un enfoque en lo temporal. Y realmente nuestra vida va en una de esas dos direcciones. O está enfocada en lo eterno, en Dios y en lo que Él promete, o está enfocada en lo que tenemos en esta tierra, en acumular, en buscar el placer, en buscar la seguridad en las cosas. Entonces, Dios nos advierte que debemos enfocarnos en lo eterno. Y vamos a ver dos ejemplos, dos hombres que nos dan un ejemplo de esto. El 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve entre este tesorero a Sebna, el mayordomo, y dile. Bueno, una cosa aquí, ser mayordomo era una posición supremamente importante, quizás como el segundo puesto después del rey, porque tenía entrada al rey. Y miren a este hombre, el 16. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña? Pues este hombre sabe que viene el juicio y ¿qué se pone a hacer? Una tremenda tumba. En vez de prepararse para la eternidad, el hombre dice, no, yo voy a dejar algo bien chévere aquí. Yo voy a dejar una sepultura bien hermosa para que todas las generaciones de Jerusalén me recuerden. ¿Qué tal, hermanos? En vez de pensar en lo eterno, en lo que viene después, él piensa en ese momento en la tierra y no se prepara el alma, sino su tumba. Pero ¿cuántas personas están en lo mismo hoy día? Están enfocadas en dejar un legado humano, más no eterno. Están enfocadas en lo que pueden hacer aquí, pero no quieren pensar en lo eterno. Entonces, claro, piensen en planes grandes para dejar una herencia, para dejar muchas cosas, en vez de pensar en lo que Dios quiere para sus vidas. Y miren lo que le iba a pasar a este hombre en el 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Supongo que eso es en su muerte, ¿verdad? Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa.
Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y si pensamos en el béisbol, es como si fuera una pelota y ¿qué va a hacer Dios con él? La va a tirar lejos a Babilonia, al cautiverio, y allá él va a morir lejos de todos y su tumba no va a importar nada. Todos sus planes al piso, ¿cierto? Pero qué triste, a la luz del juicio que viene, estar pensando en solamente cosas temporales como este hombre. Miren otro ejemplo. Este ejemplo es un poco mejor en el 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Bueno, ¿qué tal este hombre? Estaba mucho mejor que el otro, ¿cierto? Que Sebna. Y vemos aquí que este hombre, incluso algunos comentaristas creen que él es un tipo de Cristo. Es decir, que aprendemos algo de Cristo en este hombre. Incluso su nombre, Eliakim, significa que Dios lo levanta o levantado por Dios. Y vemos aquí incluso también que Apocalipsis usa el versículo 22 y lo cita con referencia a Cristo. Abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Entonces, este hombre da muy buen ejemplo. Él estaba enfocado en lo correcto, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el problema? Ahí vemos en el 23, lo hincaré como clavo en lugar firme. Entonces, pensemos en un clavo grande y Dios lo pone en un lugar firme. ¿Y qué hace la gente? Miren el 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. ¿Ven la idea, hermanos? Aquí hay un clavo y la familia de él y la nación empiezan a colgar de él toda su esperanza, hasta la losa. Entonces es un clavo que va a sostener muchísimas cosas y ellos están poniendo su enfoque en este hombre. ¿Cuál es el problema con eso? Pues es un buen líder, ¿cierto? Es un hombre íntegro, es un gran hombre, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuelgan de él su esperanza. Están mirando las cosas temporales, están mirando a un buen líder y cuelgan de ese líder toda su esperanza, toda su fe en él. Estamos con Eliakim y nada nos va a pasar. Y eso podría pasar en la iglesia, ¿cierto? Con algunos buenos líderes. Uno podría colgar en ellos su esperanza, pero Dios dice no, confía en mí. Porque ¿qué pasa? Con un buen líder, pues aquí está un día y otro día no está, ¿cierto? Y si hemos colgado nuestra esperanza en ese líder, en ese hombre, pues finalmente nos va a decepcionar. Miren el 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será, ¿qué dice iglesia? Quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Ahora, yo no veo aquí que esto fuera por un pecado de él, sino que más bien es para enseñarle al pueblo una lección. Que no deben poner toda su esperanza en un hombre, en un clavo que Dios puede quitar en un momento. Y ya cae toda la losa al piso, ¿verdad? Porque es solamente un hombre. Ahora, como es un tipo de Cristo, cuando miramos Eliakim, ¿a quién debemos llegar? A Cristo, ¿cierto? Porque cuando pensamos en él, miren nuevamente ahí el 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá.
Y ustedes recuerdan en el capítulo, ahí en el capítulo, perdón, el capítulo 9, el 6, recuerden este versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerden ustedes que hablamos de ese término Padre eterno y mencionamos que la idea de un padre, cuando el rey es un buen rey, es como el padre de la nación. Y vemos aquí con Eliakim que dice que será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Pero cuando pensamos en él como un padre de Jerusalén, él iba a morir, ¿cierto? Y es por eso que debemos mirar a Cristo cuando dice que es Padre eterno, porque Él no va a morir más. Él murió y resucitó como cantamos. Y es por eso que podemos colgar del clavo que es Cristo Jesús toda nuestra esperanza. Jamás nos va a defraudar. Jamás ese peso que le ponemos sobre Él va a caer, porque Él lo sostiene, ¿cierto? Y en esa cruz también, bueno, cuando pensamos en clavos, qué bonita idea, ¿cierto? Pensamos en esos clavos feos, pero esos clavos estaban ahí en sus manos por amor. Entonces, en esa cruz, Él cargó con el peso de nuestro pecado y Él pagó por todo ese pecado. Entonces, cualquier pecador que pone en Él su confianza no será defraudado jamás. Gozará de la salvación porque Él es el clavo que no decepcionará jamás. Entonces, hermanos, cualquier confianza en otro hombre, pues debemos quitarlo de ese hombre para ponerlo en Cristo. Poner en Cristo esa esperanza, porque Él jamás nos va a defraudar. Bien, miremos entonces, bueno, debemos enfocarnos en lo eterno y obviamente eso nos lleva a Cristo porque Él es el Hijo eterno de Dios. Miremos el capítulo 23, el 1. Profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, desde la tierra de Kitim les es revelado. Recordemos que Tiro era una ciudad al lado del mar Mediterráneo, al norte de Israel, y era una ciudad conocida por su comercio. Ellos tenían muchos contactos marítimos y ellos eran respetados como una gran ciudad porque tenían ese puerto. ¿Ok? Pero miremos aquí que ellos no confiaban en Dios, sino en sus capacidades. Y ahí en el 1 dice, aullad, miren el 6, pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Y ahí vemos también en el 14, aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Es decir, estas ciudades costeras estaban confiando en su comercio marítimo y no estaban confiando en Dios. En el caso de Babilonia, no, ellos confiaban en muchas otras cosas, ¿cierto? En su poder militar, en su sabiduría, mientras que Tiro ellos confiaban en su comercio. Pero en los dos casos no podemos confiar en esas cosas. Y vemos aquí que cuando habla de aullad, eso habla de arrepentirse, ¿cierto? Es entender nuestro pecado como Dios lo entiende y reconocer ese pecado ante Dios. Y miren conmigo el versículo 9 del capítulo 23. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Hermanos, es algo que hemos visto vez tras vez, pero si una persona pone su confianza en sus capacidades, en ese caso en su comercio, finalmente Dios va a abatir todas esas personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta hoy día? La respuesta es
arrepentirse. Y de hecho nos recuerda Santiago 5:1 que dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Pero es una respuesta contraria a lo que pensaríamos, ¿cierto? Si una persona tiene muchas riquezas, mucho comercio, debería, o humanamente hablando, pensaríamos que debería estar feliz. Pero Dios dice no, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Por qué? Porque como dice Cristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Porque el rico muchas veces confía en lo que tiene. Y fue el caso de Tiro. Pero qué triste, ¿verdad? Porque finalmente ellos iban a ser destruidos y iban a tener que pagar el precio. Pues el final de la visión sobre Tiro es sorprendente. Miren el versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Bueno, el 18 es un poco difícil, ¿verdad? Algunos creen que van a arrepentirse para ser salvos y otros creen que más bien no van a arrepentirse, van a regresar a sus comercios, pero que finalmente van a ser sujetos a Israel como nación, ¿cierto? Bueno, el caso es que sabemos que debemos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde, ¿cierto? Debemos arrepentirnos ante el juicio de Dios. La respuesta es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y para cerrar la prédica, quiero que me acompañen a Apocalipsis 20, casi al final de la Biblia, porque cuando leemos sobre el juicio, debemos siempre pensar en el juicio final, ¿cierto? En el juicio final en Apocalipsis 20, el 11 al 15. Y voy a leer el pasaje despacio para que cada uno pueda pensar en lo que esto significa, porque esto es una escena real, es algo que va a pasar y aunque nos cueste entender eso, es muy importante escuchar. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces hay un libro de la vida y hay otros libros. ¿Y qué están en estos otros libros? Pues las obras escritas por Dios de cada persona que no reconoce a Cristo, ¿cierto? Y miren el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pues cuando miramos este juicio final, debemos sentir angustia. Si no conocemos a Cristo, tendremos que comparecer ante ese gran trono blanco. Eso es lo que no queremos como iglesia. Queremos que todos los que escuchan este mensaje
puedan entender que hay una forma de escaparse de ese juicio. Y Él se llama Jesucristo, quien murió por nosotros, fue sepultado y resucitó para rescatarnos de ese día de la ira de Dios. También debemos rechazar la autosuficiencia. Cuando miramos esto, habla de que había grandes y pequeños de pie ante Dios. Pero, hermanos, no hay nada de autosuficiencia en ese momento. Porque alguien que confía en sí mismo no tendrá nada como escudo ante ese juicio, ¿cierto? Porque Dios ve todas nuestras obras, todos nuestros pecados, los pensamientos, las acciones y las palabras, y las está anotando. Debemos enfocarnos en lo eterno. Esto nos debe llevar a entender, ok, yo necesito arrepentirme hoy para vivir para su gloria eterna, ¿cierto? Porque muchas veces nos divertimos en muchas cosas de ese mundo y no pensamos en ese día. También debemos recordar que debemos arrepentirnos. Todo aquel que no se ha arrepentido, que no ha confiado en Cristo, está condenado ya en ese momento y está en un momento de peligro. Y también si conocemos a Cristo, ¿cómo debemos sentirnos al pensar en ese día? Pues debemos orar que Dios nos dé más sensibilidad, ¿cierto? Para pensar en eso, porque es un día tan terrible que a veces como es un accidente feo que queremos simplemente pasar rápido y no pensar en nada y hacer de cuenta que no vimos nada. Pero cuando se trata del juicio de Dios, si hemos visto lo que Dios dice, tenemos que grabar eso en nuestro corazón para amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Que no queremos que nadie se vaya a ese lugar que se llama el lago de fuego. Pero también hay una esperanza ahí, porque habla de ese libro de la vida y dice que cualquiera que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, que lo recibe, pues habla en Apocalipsis de las aguas gratis que Él ofrece de salvación. Cuando recibimos ese regalo, nuestro nombre ya está inscrito en ese libro. Y no tenemos que preocuparnos porque estamos en Él. Vamos a orar y a continuación vamos a celebrar la Santa Cena para darle gracias a Dios por ese sacrificio. Padre, queremos orar en esta mañana que tú uses tu palabra en nuestra vida, Padre. Te confesamos que muchas veces no pensamos como Isaías lo hacía, Padre. Que muchas veces, Padre, estamos cómodos al pensar en tu juicio, pero oramos que tú nos inquietes más, Padre, que tú nos des un corazón más sensible, que tú nos permitas, Padre, ver este juicio con ojos de fe para actuar a la luz de este juicio, Padre. Ya sea para recibir a Cristo, para ser salvos esta mañana, o para amar más a nuestro prójimo, Padre, porque vemos su necesidad espiritual. Vemos que está destinado a este gran juicio, Padre, si no se arrepiente, y por eso te clamamos a ti que tú nos des, Padre, más compasión, que tú nos des más amor, Padre. Perdónanos porque muchas veces no lo sentimos así. Oramos que tú obres conforme a tus propósitos con este mensaje, Padre, y también permite que gocemos de la Santa Cena, Padre, al pensar en lo que Cristo hizo para rescatarnos de este día para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.